Buenas noches y bienvenidos a Bibliomanía. Soy Douglas Matute y esto es algo nuevo que estoy empezando. Básicamente voy a leer libros clásicos en vivo, anotarlos, investigar cosas que no entiendo y a compartir el proceso con ustedes en tiempo real. La idea es salvar estos libros que viven en el dominio público, leerlos, marcarlos, vivirlos, un libro a la vez. Hoy empezamos con un libro muy especial para mí, Demian, la historia de la juventud por Emile Sinclair, escrito por Hermann Hesse. Lo leí cuando era muy joven, tenía aproximadamente 8 años y me marcó muchísimo. Así que quiero volver a leerlo como adulto y ver qué encuentro en estos pasajes. A la izquierda van a ver el libro físico que voy a estar utilizando para anotar en vivo, subrayar, escribir en los márgenes y todo eso. Al lado derecho de la pantalla van a ver la versión digital que pueden seguir el texto al mismo tiempo. Voy a estar utilizando la aplicación Kindle, ya que estos libros están en el dominio público, pueden ser descargados e instalados en Kindle de una manera extremadamente fácil. Voy a leer en voz alta, voy a pausar. Cuando algo me llame la atención, voy a buscar palabras que no entiendo y voy a utilizar específicamente el siguiente símbolo, que es de asterisco asterisco. Y cuando esté marcando el de asterisco asterisco dentro del texto mismo, eso quiere decir que vamos a transicionar a otro punto del texto para buscar la palabra o algo que no entiendo. También vamos a utilizar signos de exclamación para algo importante, doble signo de interrogación, de exclamación para algo extremadamente importante y obviamente signos de pregunta. Pero ¿por qué Demian otra vez? Como lo mencioné, lo leí cuando estaba muy joven. Entendí cosas que me llamaron mucho la atención, especialmente la dualidad del mundo oscuro, del mundo claro, el concepto de ser bueno y malo, cómo la inocencia infantil puede tener un efecto tan poderoso que nos puede seguir en la manera en cómo procesamos la dualidad del bien y el mal. Y como lo mencioné, este libro está en el dominio público, es de todos, pero si nadie los lee, si nadie los vive, ¿qué importa que sean para todos? Así que este es un intento de mantenerlos vivos, de traer literatura hasta tu puerta para que puedas disfrutarla de la misma manera en que yo la disfruté. Y al mismo tiempo crear accesibilidad para aquellas personas que no tienen los recursos o el tiempo simplemente para leer estas piezas literarias. También quiero que ustedes interactúen, participen, hagan comentarios. Obviamente esto va a tomar un poquito de tiempo para que crezca, pero independientemente, unas cuantas reglas que me gustaría recalcar antes de empezar es que voy a leer despacio. Esto no es un audiolibro que pueden escuchar a velocidad 2. Esto es lectura real, con pausas y con pensamientos. Eventualmente el audio de estos streams van a ser utilizados para crear una versión de audio que pueden escuchar, pero eso va a ser un plan para más adelante. 2. Si encuentro algo que no entiendo, una palabra, un concepto, lo que sea, lo voy a buscar ahí mismo. Van a verme googlear cosas, buscar referencias, todo en vivo. Y eso es lo que hace este proceso muy divertido. A mí me encanta escribir mis libros porque lo hace personal. Tercero, voy a anotar en el libro físico utilizando símbolos. Como lo mencioné, aquí tenemos uno que otro símbolo que vamos a estar utilizando. Y 4, eso es espontáneo. No hay ni un guión, no hay nada premeditado. Como lo mencioné, sí leí este libro cuando era joven, así que tengo un conocimiento previo, pero al chile. Así como nos sale, así es como vamos a reaccionar. Y espero que también ustedes reaccionen. Y si ustedes saben algo que yo no sepa dentro de esto, por favor menciónenlo. Es importantísimo de que puedan compartir y entender esto al mismo tiempo que yo. Todavía también esta es mi primera vez utilizando esta plataforma, así que van a ver cosas que todavía no entiendo, pero vamos a aprender juntos. Hoy vamos a tratar de leer el primer capítulo. Son aproximadamente 23 páginas y tal vez nos tome toda la hora leer todo el capítulo por las pausas, las anotaciones y algo por el estilo. Como lo mencioné, este libro tiene el nombre Emile Sinclair en él. No aparece en la versión digital, pero la copia que yo leí decía Demian, la historia de la juventud por Emile Sinclair. Él es el protagonista inicial, o uno de los protagonistas. La historia se centra en él. Cuando tiene 10 años y básicamente empieza cuando él se empieza a desenvolver, valga la redundancia, en el mundo humano, ¿verdad? Fuera de las paredes de la seguridad del hogar, hay un mundo oscuro, lo prohibido y cómo nosotros como humanos estamos atrapados en esos dos mundos. Todos hemos estado ahí, como adultos lo notamos más que cuando éramos jóvenes. Sin más preámbulo, a comenzar. Demian, la historia de la juventud por Emile Sinclair, escrito por Hermann Hesse. Como notarán, el libro está compuesto de 8 capítulos, es un libro extremadamente corto, así que por eso creo que es un excelente libro para empezar este proyecto. Voy a mantener la versión física un poquito chueca, como decimos en mi país, porque yo escribo un poquito de lado, así que si eso es un problema, pues wow, lloren. Así que por ello, y vamos a empezar con una palabra ya difícil para los que no saben, el epígrafe.
Quería tan solo intentar vivir lo que tendía a brotar espontáneamente de mí, porque había de serme tan difícil. Los dos mundos, capítulo 1. Comienzo mi historia como un acontecimiento de la época en que yo tenía 10 años e iba al Instituto de Letras de nuestra pequeña ciudad. Algo súper interesante acerca de esto es que en la versión del inglés ellos mencionan que él está en una escuela de latín, pero no se menciona en la versión de español, lo cual me pareció muy interesante. Muchas cosas conservan aún su perfume y me conmueven en lo más profundo, con pena y dulce nostalgia. Callejas oscuras y claras, casas y torres, campanadas de reloj y rostros humanos, habitaciones llenas de acogedor y cálido bienestar, habitaciones llenas de misterio y profundo miedo a los fantasmas. Olores a calidad íntima, a conejos y a criadas, a remedios caseros y a fruta seca. Dos mundos se confundían allí. De dos polos opuestos surgía el día y la noche. Ya podemos observar que él está utilizando el simbolismo, ¿verdad? Del día para representar lo luminoso, lo claro, ¿verdad? Sano, bueno, y lo oscuro por la noche. Lo que trae ese miedo infantil de no ver, ¿verdad? No saber, malo. También mi letra va a estar un poquito bien chafa mientras hagamos esto, así que no me juzguen. Bueno, júzguenme, honestamente me vale madres. Un mundo lo constituía la casa paterna. Más estrictamente se reducía a mis padres. Un mundo me resultaba muy familiar. Se llamaba padre y madre, amor y severidad, ejemplo y colegio. Me gusta que ya está hablando de este mundo opuesto, ¿verdad? Él está hablando de que lo bueno existe en la casa. Como adultos vemos que His establece este balance desde el principio. Estos mundos no están separados, ¿verdad? A este mundo pertenecía un tenue resplandor, claridad y limpieza. En él habitaban las palabras suaves y amables, las manos lavadas, los vestidos limpios y las buenas costumbres. Todo lo que es bueno, todo lo que tiene una estructura dada hacia él existe en el mundo claro. Es balance, es amor, ¿verdad? Pero esto lleva a la pregunta, ¿es el amor estrictamente algo que puede existir en el mundo claro o es algo que puede existir en el mundo oscuro? Esta asociación de seguridad y orden moral y pureza lo asocia con limpieza. Entonces, para ser un no, eso es lo que quiero decir. Básicamente lo que él entiende como niño, ¿verdad? Es que lo limpio y lo sano es el mundo de la claridad. Continuamos. Allí se cantaba el coral por las mañanas y se celebraba la Navidad. Esto ya está escrito porque era página de práctica. En este mundo existían las líneas rectas y los caminos que conducen al futuro, al deber y la culpa, los remordimientos y la confesión, el perdón y los buenos propósitos, el amor y el respeto, la Biblia y la sabiduría. Esto cuando estaba practicando, ¿verdad? Para hacer el primer stream me pareció muy interesante de que la Biblia y la sabiduría existen en el mundo claro. Es como que ella tiene esta base de que lo religioso es un camino para la sabiduría, para lo claro, para lo estable. Y eso me pareció muy interesante desde la primera vez que lo leí. Había que mantenerse dentro de este mundo para que la vida fuera clara, limpia, bella y ordenada. Entonces, para ser bueno, uno nunca tiene que salir, ¿verdad? No puede salir de este mundo. Entonces, por esa lógica, nunca tendríamos que salir de la casa de nuestros padres, ¿verdad? Entonces, aquí me gusta mucho esto. Había que mantenerse dentro de este mundo para que la vida fuera clara, limpia, bella y ordenada. Súper, súper interesante. El otro mundo, sin embargo, comenzaba en medio de nuestra propia casa y era totalmente diferente. Olía de otra manera, hablaba de otra manera, prometía y exigía otras cosas. En este segundo mundo existían criadas y aprendices, historias de aparecidos y rumores escandalosos, todo un torrente multicolor de cosas terribles, atrayentes y enigmáticas, como el matadero y la cárcel, borrachos y mujeres chillonas, vacas parturientas y caballos desplomados, historias de robos, asesinatos y suicidios. Todas estas cosas hermosas y terribles, salvajes y crueles, nos rodeaban. En la próxima calleja, en la próxima casa, los guardias y los vagabundos merodeaban, los borrachos pegaban a las mujeres. Al anochecer, las chicas salían en racimos de las fábricas. Ok, honestamente pensé que iba a decir otra cosa. Pensé que iba a decir que iban a hacer otras cosas, no de las fábricas. Wow, qué mal pensado. Las viejas podían embrujarle a uno y ponerle enfermo. Los ladrones se escondían en el bosque cercano. Los incendiarios caían en manos de los guardias. Por todas partes brotaba y polulaba aquel mundo violento. Polulaba, como lo mencioné, vamos a utilizar este símbolo, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra polular? Es abundante, que abunda. Abundante.
Por todas partes brotaba y polulaba aquel mundo violento, por todas partes excepto en nuestras habitaciones, donde estaban mis padres y mi madre, y estaba bien que así fuera. Entonces, básicamente, lo que protege a Emil de este concepto del mundo oscuro son la estructura materna y paterna, ¿verdad? Los padres nos protegen desde que somos muy pequeños de estos mundos oscuros, los cuales nosotros no queremos ver, no porque no queremos, sino porque estamos protegidos. Tenemos como unos anteojos que nos prohíben ver la oscuridad, pero es simple y sencillamente la protección que recibimos de nuestros padres. Y todos, bueno, no puedo generalizar porque no puedo hablar de la historia de todos, pero muchos de nosotros experimentamos eso. Y yo me acuerdo que si mi mamá me miraba en el mundo oscuro con mi gavilla, me daba una bueno, madre, te quiero. Era maravilloso que entre nosotros reinara la paz, el orden y la tranquilidad, el sentido del deber y la conciencia limpia, el perdón y el amor. Y también era maravilloso que existiera todo lo demás, lo estridente y ruidoso, obscuro y brutal, de lo que se podía oír en un instante, buscando refugio en el regazo de la madre, ¿verdad? Otra vez, en el regazo de la madre, hablando más de ese concepto de que nuestros padres son nuestra fuente de protección contra este mundo. Un pequeño descanso de té. Y lo más extraño era cómo lindaban estos dos mundos y lo cerca que estaban el uno del otro. Por ejemplo, nuestra criada Lina, cuando por la noche rezaba en el cuarto de estar con la familia y cantaba con su voz clara, sentada junto a la puerta, con las manos bien lavadas sobre el delantal bien planchado, pertenecía enteramente al mundo de mis padres, a nosotros, a lo que era claro y recto. Entonces, se puede pretender, según él, ¿verdad? Según este paso, se puede pretender ser parte de este mundo. Así que este mundo oscuro y claro no están separados, ¿verdad? No pueden existir uno sin el otro. Es como que la dependencia del uno fuese la existencia del otro. Lo cual me gusta mucho ese concepto, ¿verdad? Desde el principio del libro nos muestra que existe esta dualidad, que existe esta separación, pero que existe esta conexión. Pero después, en la cocina o en la leñera, cuando me contaba el cuento del hombrecillo sin cabeza o cuando discutía con las vecinas en la carnicería, era otra distinta, pertenecía al otro mundo y estaba rodeada de misterio, ¿verdad? Entonces, instantáneamente fuera de la casa existe todo lo oscuro. Es como que si la casa con los padres tuviese un campo de protección constante. Vamos a ver. Y así sucedía con todo, y más que nada conmigo mismo. Sí, yo pertenecía al mundo claro y recto, era el hijo de mis padres, pero a donde quiera que dirigiera la vista y el oído, siempre estaba allí el otro. Y también yo vivía en ese otro mundo, aunque me resultara a menudo extraño y siniestro, aunque allí me asaltaran regularmente los remordimientos y el miedo. Él está consciente, ¿verdad? Tiene esta dualidad interna. Él como niño siente que está traicionando a su familia al sentirse atraído por lo prohibido. Experimenta con esto como un fracaso moral. Y entendemos, todos los humanos contienen ambos mundos. La represión total de un lado es psicológicamente imposible y dañina. No podemos pretender de que el uno existe sin el otro. Pero él está consciente, ¿verdad? Como niño tiene esta conciencia, ¿verdad? De que él sabe que existen ambos mundos. Él no se cree mejor por creer que es parte de uno y no del otro. De vez en cuando prefería vivir en el mundo prohibido y muchas veces la vuelta a la claridad, aunque fuera muy necesaria y buena, me parecía una vuelta a algo menos hermoso, más aburrido y vacío. Creo que eso es muy común, ¿verdad? Que él está siendo auténtico, ¿verdad? La autenticidad versus la apariencia. Sinclair se siente culpable por preferir lo malo. Interpreta su aburrimiento con lo bueno como un defecto moral propio. O sea, reconoce lo prohibido, le atrae porque es más real, más vivo. Él aprecia la autenticidad que atrae el mundo oscuro. Su aburrimiento con el mundo luminoso es una señal de que ese mundo es artificial y limitado. Lo cual, honestamente, para un niño de 10 años, wow, no sé qué estaba leyendo. Pero no sé si a él le atrae la autenticidad. Él simplemente busca esto, como muchos de nosotros lo buscamos por el sentido de la atracción o de lo peligroso, ¿verdad? Como se le conoce en inglés, adrenaline junkie, ¿verdad? A veces sabía yo que mi meta en la vida era llegar a ser como mis padres, tan claro y limpio, superior y ordenado como ellos.
Pero el camino era largo y para llegar a la meta habría que ir al colegio y estudiar, sufrir pruebas y exámenes, y el camino iba siempre bordeado al otro mundo, más oscuro. A veces lo atravesaba y no era del todo imposible quedarse y hundirse en él. Habían historias de hijos perdidos, quienes esto había sucedido, y yo las leía con verdadera pasión. El retorno al hogar paterno y el bien era siempre redentor y grandioso, y yo sentía que aquello era lo único bueno y deseable. Entonces, ya podemos notar otra cosa, ¿verdad? Lo único que le atrae de este mundo claro es que puede obtener cosas, pero no obtener cosas físicas, sino que puede tener ese sentido de grandeza, de limpieza, ¿verdad? Porque es como este hijo pródigo invertido. Se avergüenza de sentir esta atracción hacia el mundo oscuro porque él tiene que ser como sus padres. Es como que él sabe y él entiende que no puede separarse. Lo cual para un niño pequeño es algo muy interesante porque es como saber que no se puede existir sin el uno o el otro es algo que no se aprende muy rápido, o sea, no de niñez, se aprende muy dentro de la adolescencia. Pero la parte de la historia que se desarrolla entre los malos y los perdidos siempre resultaba más atractiva. Y si se hubiera podido decidir o confesar, daba casi pena que el hijo pródigo se arrepintiese y volviera. Es como que ya vemos esta narrativa religiosa de redención que niega la experiencia de la vida. La parte pecaminosa es más rica porque es donde ocurre la vida real. Él ya está mencionando aquí que lo que busca es real y él sabe que lo oscuro es lo real, que ahí es donde aprende a vivir, que ahí es donde va a estar presente. Pero aquello no se decía ni siquiera se pensaba, existía solamente como pensamiento y posibilidad muy dentro de la conciencia. Ese pensamiento tentador, ¿verdad? Ese diablito en el oído izquierdo que te dice, hazlo, rompe las reglas, haz lo que tú quieras. Cuando imaginaba al diablo podía representármelo muy bien en la calle, disfrazado o al descubierto, en el mercado o en una taberna, pero nunca en nuestra casa. Mis hermanas pertenecían también al mundo claro, estaban así, me parecían a mí más cerca de nuestros padres, eran mejores, más modosas y con menos defectos que yo. Tenían imperfecciones y faltas, pero a mí me parecía que no eran defectos profundos, no les pasaba como a mí, que estaba más cerca del mundo oscuro y sentía agobiante y doloroso el contacto con el mal. Interesante que él observa a las hermanas como más apegadas al mundo claro. No sé si eso es estadísticamente hablando más cierto de que las mujeres no entran al mundo oscuro tanto como los hombres, pero también es una cuestión de circunstancias, ¿verdad? No es una generalización aparte del género. A las hermanas había que respetarlas. No sé si esta es la versión que estoy leyendo. A las hermanas había que respetarlas y cuidar. A las hermanas había que respetarlas y cuidar. Wow, no puedo leer la palabra cuidarlas. A las hermanas había que respetarlas y cuidarlas como a los padres. Y cuando se había reñido con ellas, se consideraba uno, ante la propia conciencia, malo, culpable y obligado a pedir perdón. Es como que vos, por ser varón, tenés que respetar a tus hermanas. Porque en las hermanas se ofendía a los padres, a la bondad y a la autoridad. Muy interesante descripción de las hermanas. Es como esta moralidad como obediencia. Porque para él la moralidad no es interna, es externa. Bueno es obedecer a la autoridad. Las hermanas representan el sistema, no personas individuales. Y esto muestra una moralidad infantil basada en miedo al castigo y deseo de aprobación, no en valores internos desarrollados, ¿verdad? La ley dentro de la casa es respeta a las hermanas, por hermanas, respeto a padres. Ahora, la pregunta acá, ¿verdad? Esta ley de respeto a base de respetar a las hermanas es respeto porque son tus hermanas y son tu familia, o respeto a base de la meta de que esta persona se vuelva alguien mejor o que pueda participar en la sociedad sin ser parte del mundo oscuro que él tanto desea. Había misterios que yo podía compartir mejor con el más golfo de la calle que con mis hermanas. En días buenos, cuando todo era radiante y la conciencia estaba tranquila, era delicioso jugar con las hermanas, ser bueno y modoso con ellas y verse a sí mismo con un aura bondadosa y noble. Así debía sentirse uno siendo ángel. Era la suma perfección que conocíamos.
y creíamos que debía ser dulce y maravilloso ser ángel, rodeado de melodías suaves y aromas deliciosos como la Navidad y la felicidad, y que a pocas veces seguíamos aquellos momentos y aquellos días. En los juegos buenos, inofensivos, permitidos, yo era de una violencia apasionada, que acababa por hartar a mis hermanas y nos llevaba a la riña y al desastre, y cuando me dominaba la ira me convertía en un ser terrible, que hacía y decía cosas cuya maldad sentía profunda y ardiente mientras las hacía y decía. Luego venían las horas espantosas y negras del arrepentimiento y la contrición. ¿Contrición? No me sé esta palabra, o creo, no sé si está deletreada mal o es que no conozco esta palabra, contrición. Oh, ¿sabes qué? La puedo buscar aquí. Jaja, se me olvidó que tengo el Kindle. Arrepentimiento de culpa cometida. Ah, míralo. Luego venían las horas espantosas y negras del arrepentimiento y la contrición, el momento doloroso de pedir perdón hasta que surgía un rayo de luz, una felicidad tranquila y agradecida, sin disensión, que duraba horas o instantes. Yo iba al Instituto de Letras. El hijo del alcalde y del guardabosques mayor eran compañeros míos de clase y a veces venían a mi casa. Eran chicos salvajes, pero que pertenecían al mundo bueno y permitido. A pesar de ello, mantenían amistad estrecha con chicos vecinos, alumnos de la escuela de primera enseñanza a quienes generalmente despreciábamos. Con uno de ellos he de empezar mi relato. Aquí empieza lo bueno. Es interesante que ya existe un clasismo dentro del libro, ¿verdad? Esta división de clase para él no es económica, sino moral, ¿verdad? Porque existen los nosotros contra ellos. Entonces me parece muy interesante que ya tengamos esta división social a base de moralidad. Y lo cual todavía lo vemos de vez en cuando, pero no creo que es algo que surge tanto. Pero especialmente en las escuelas se ve esta división, ¿verdad? Una tarde en que no teníamos clases, andaba yo por los 10 años. Vagaba con dos chicos de esta vecindad cuando se nos unió un chico mayor, más fuerte y brutal que nosotros, de unos 13 años, alumno de la escuela e hijo de un sastre. Su padre era un bebedor crónico y toda la familia tenía mala fama. Yo conocía bien a Frank Cromer. Le tenía miedo y no me gustó que se uniera a nosotros. Tenía ya modales de hombre e imitaba los andares y la manera de hablar de los jóvenes obreros de las fábricas. Bajo su mando, descendimos a la orilla del río, junto al puente, y nos ocultamos a los ojos del mundo bajo el primer arco. La estrecha orilla entre la pared arqueada del puente y el agua, que fluía lentamente, estaba cubierta de escombros, cacharros rotos y trastos, ovillos enredados de alambre oxidado y otras basuras. Es como que se estuviera describiendo el río que existía por mi casa. Cachorros rotos y trastos, ovillos enredados de alambre oxidados y otras basuras. Allí se encontraba de vez en cuando cosas aprovechables. Bajo la dirección de Frank Cromer, nos pusimos a registrar el terreno para traerle lo que encontrábamos. Frank Cromer se lo guardaba o lo tiraba al agua. Nos llamaba la atención sobre objetos de plomo o zinc, y luego se lo guardaba todo, hasta un viejo peine de concha. Yo me sentía muy cohibido en su compañía, y no porque supiera que mi padre me prohibiría tratarme con él si se enteraba, sino por el miedo a Frank mismo. Ya me parece muy interesante que le tiene más miedo a Frank que a su papá. Pero bueno, todos hemos tenido un bullying, y hace falta el bullying a veces. Y creo que a veces el bullying ha causado que más personas se queden en el mundo claro en términos morales que el mundo oscuro, lo cual es otra conversación. Sin embargo, estaba contento de que me aceptara y me tratara como a los demás. Frank daba las órdenes y nosotros obedecíamos como si aquello fuera una vieja costumbre, aunque en verdad era la primera vez que estaba con él. Por fin nos sentamos en el suelo. Frank escupía el agua, haciéndose el hombre, escupía por el colmillo y daba siempre en el blanco. Se inició una conversación y los chicos empezaron a fanfarronear de sus hazañas escolares y sus travesuras. Yo me callaba, pero temía llamar la atención con mi silencio y despertar la ira de Cromer. Así que le tiene miedo. Desde un principio mis dos compañeros se habían apartado de mí y unido a él. Yo era un extraño entre ellos y sentía que mis vestidos y mi manera de comportarme les provocaban. Era imposible que Franz me aceptara a mí, niño bien y alumno del instituto. Los otros dos, yo me daba cuenta, renegarían de mí en el momento decisivo y me dejarían en la estancada. ¿Lo dejan botado por miedo a Franz o porque no lo respetan? Voy a decidir que es por miedo a Franz. No sé por qué, pero creo que el miedo juega un papel muy importante en esta escena. ¿Saben qué? Me recuerda mucho a Deku
y a Bakugo de My Hero Academia. Porque eso es lo que pasa al principio, ¿verdad? Todos eran amigos, pero cuando los Skrulls aparecen, a Bakugo lo siguen todos los amigos, mientras que a Deku lo dejan botado. Pero Deku en sí era una buena persona. Por fin, de puro miedo que tenía, empecé también a contar. Me inventé una historia de ladrones y me adjudiqué el papel de héroe principal. Les conté que en un huerto cerca del molino había robado por la noche, con la ayuda de un amigo, un saco de manzanas, pero no de manzanas corrientes, sino de reinetas y verdes doncellas de las más finas. Huyendo de los peligros del momento me refugié en aquella historia, ya que inventar y narrar me resultaba fácil. Tiré de todos los registros con tal de no terminar enseguida y quizás enredarme en cosas peores. Uno de nosotros, seguí contando, tenía que hacer de guardia mientras el otro, subido en el árbol, tiraba las manzanas. El saco pesaba tanto que al final tuvimos que abrirlo y dejar allí la mitad del contenido, pero al cabo de media hora volvimos por el resto. Una mentira funcional, ¿verdad? Él está buscando impresionar a alguien, se siente importante entre los chicos malos, no entiende las consecuencias. El deseo de permanecer a ambos mundos, eso es lo que estamos viendo aquí. Él sabe que nunca ha hecho eso, él sabe que al decir eso entra al mundo oscuro, el mundo de estos chicos, que él quiere entrar. La mentira es su intento de cruzar el umbral, pero sin el coraje o conocimiento real para hacerlo. No es autenticidad. Entonces ya empezamos con esta falta de autenticidad, que es lo que lo atrae al mismo. Pero bueno, interesante decisión. Al terminar mi relato, esperé algún aplauso. Al fin y al cabo, había entrado en calor, dejándome arrastrar por la fantasía. Sin embargo, los dos chicos más pequeños se quedaron callados a la expectativa, y Frank Cromer, observándome con ojos escrutadores, me preguntó en tono amenazador: ¿Es eso verdad? Sí, contesté. ¿De veras? Todavía no he desarrollado qué tipo de tono quiero con los personajes, así que... Sí, de veras, aseguré mientras el miedo me ahogaba. ¿Lo puedes jurar? Me asusté un poco, pero dije enseguida que sí. Entonces di, lo juro por Dios y mi salvación eterna. Yo repetí, por Dios y mi salvación eterna. Bien, dijo y se apartó de mí. Yo pensé que con esto me dejaría en paz y me alegré cuando se levantó poco después y propuso regresar. Al llegar al puente dijo tímidamente que tenía que irme a casa. No correrá tanta prisa, rió Franz. Llevamos el mismo camino. Frank seguía caminando lentamente y yo no me atrevía a escaparme, porque en verdad íbamos hacia mi casa. Cuando llegamos y vi la puerta con su grueso picaporte dorado, la luz del sol sobre las ventanas y las cortinas del cuarto de mi madre, respiré aliviado. La vuelta a la casa. Venturoso regreso a casa, a la luz, a la paz. Abrí rápidamente la puerta, dispuesto a cerrarla detrás de mí, pero Frank Cromer se interpuso y entró conmigo. En el zaguán fresco y oscuro que recibía solo un poco de luz del patio, se acercó a mí y cogiéndome del brazo dijo: Oye, no tengas tanta prisa. Le miré asustado, su mano atenazada a mi brazo con una fuerza de hierro. Me pregunté qué se propondría. Wow, se me quedó atrapada la palabra estúpida. Me pregunté qué se propondría y si quizás me quería pegar. Y si yo gritara ahora, pensé, si gritara fuerte, ¿bajaría a alguien tan deprisa como para salvarme? Pero no lo hice. ¿Qué pasa?, pregunté. ¿Qué quieres? Nada especial. Quería preguntarte algo. Los otros no necesitan enterarse. Ah, bueno. ¿Qué quieres que te diga? Tengo que subir. Tú sabes a quién pertenece el huerto junto al molino, ¿verdad? Dijo Franz, muy bajo. No lo sé. Creo que al molinero. Franz me había rodeado con el brazo y me atrajo así de tal manera que tenía que mirarle la cara muy de cerca. Sus ojos tenían un brillo maligno, sonreía torvamente y su rostro irradiaba crueldad y poder. Oye, pequeño, te diré de quién es el huerto. Hace tiempo que sé lo del robo de las manzanas y que el propietario ha prometido 2 marcos al que le diga quién robó la fruta. ¡Santo Dios!, exclamé. Pero no irás a decírselo. Me di cuenta de que no servía de nada apelar a su sentido del honor. Pertenecía al otro mundo. Para él, la traición no era un crimen. Lo sabía perfectamente. En estas cosas, la gente del otro mundo no eran como nosotros. ¿No decir nada?, rió Cromer. Amigo, ¿crees que falsifico monedas y que puedo fabricar de 2 marcos cuando quiera? Soy bastante pobre, no tengo un padre rico como tú. Y si puedo ganarme 2 francos, aprovecho la situación. Quizás me quede aún más, me soltó de pronto.
Nuestro zaguán no olía ya a paz y a seguridad. El mundo se desmoronó a mi alrededor. Se desmoronó porque él dejó que el mundo oscuro entrara dentro de su casa. Entonces como que a pesar de que dijo que sabía que podría descubrir al diablo en la calle, dejó que el mismo diablo entrara a su propia casa por no saber las consecuencias, ¿verdad? Volviendo al tema de esa inocencia infantil. Me denunciaría, yo era un delincuente. Se lo dirían a mi padre y quizás vendría hasta la policía a mi casa. Me amenazaban todos los errores del caos, todo lo feo y todo lo peligroso se alzaba contra mí. Que en realidad yo no hubiera robado, carecía de importancia. Y además había jurado, Dios mío, me brotaban las lágrimas. Se me ocurrió que podía pagarle mi rescate y busqué desesperadamente en mis bolsillos. Ni una manzana, ni una navaja, no tenía nada. Entonces me acordé de mi reloj, un viejo reloj de plata que no funcionaba y que yo llevaba por llevar. Había pertenecido a nuestra abuela y lo saqué rápidamente. Cromer, dije, escucha, no me denuncies, no estaría bien. Toma, te regalo mi reloj, no tengo otra cosa, te lo puedes quedar, es de plata y la maquinaria es buena. Tiene solo un pequeño fallo, pero se puede arreglar. Cromer se rió y tomó el reloj como su manzana. Miré aquella mano y me di cuenta de lo brutal y hostil que era, de cómo amenazaba mi vida y mi paz. ¿Es de plata?, dijo tímidamente. Me importa 3 pepinos tu plata y tu reloj, dijo profundo desprecio. Arréglalo tú. Pero Franz, grité temblando y temiendo que se fuera. Espera, toma el reloj. Es de plata de verdad y no tengo otra cosa. Me miró fría y despectivamente. Bueno, ya sabes a dónde voy a ir, o también se lo puedo decir a la policía, conozco bien al sargento. Se volvió para salir y yo le retuve por la manga. Aquello no podía suceder, hubiera preferido antes morir a tener que soportar todo lo que pasaría si él se iba. Es miedo poderoso, ¿verdad? Ese que él está teniendo. Creo que todos hemos tenido esa experiencia, esa cagada de decir una mentira que nos arrepentimos. Yo definitivamente lo he hecho, especialmente tratar de impresionar a alguien. He dicho unas estupideces que después, obviamente, como adulto uno aprende de esos momentos, pero cuando uno es niño, es la cosa más horrible que existe saber que uno miente y que alguien va a revelar tu mentira. Y no sé qué es peor, terminar como mentiroso o las consecuencias. Creo que cuando uno es joven, terminar como mentiroso no es lo peor del mundo, pero es horrible. Imploré ronco de excitación. No hagas tonterías, es solo una broma, ¿no? Sí, una broma, pero puede salirte muy cara. Dime lo que tengo que hacer, Franz. Haré lo que sea. Me miró de arriba abajo, guiñando los ojos y volvió a reírse. No seas tonto, dijo con falsa amabilidad. Tú sabes tan bien como yo de qué se trata. Puedo ganarme 2 marcos y yo no soy rico como tú para tirarlos. Tú lo sabes. Eres rico. Tienes hasta un reloj. No necesitas más que darme esos 2 marcos y todo irá sobre ruedas. Ahora comprendí la lógica. ¿Pero 2 marcos? Para mí era tanto y tan imposible como 10, 100 o 1000 marcos. Yo no disponía de dinero. Tenía una hucha que estaba en el cuarto de mi madre, en la que había algunas monedas de las visitas de los tíos y de otras ocasiones parecidas. Aparte de eso, no tenía nada. Pero entonces no me daban aún dinero para mis gastos. Por entonces, no me daban dinero aún para mis gastos. No tengo nada, dije tristemente. No tengo dinero, pero te daré todo lo que tengo. Un libro de indios y soldados y una brújula. Ahora te los bajo. Cromer solo torció su boca agresiva y peligrosa y escupió en el suelo. No me digas estupideces, dijo en tono imperativo. Puedes guardarte todas tus porquerías. ¿Una brújula? Mira, no hagas que me enfade y dame el dinero. Pero si no tengo. No me dan nada, no tengo la culpa. Bueno, tú tráeme mañana los 2 marcos. Te espero después del colegio en el mercado. Asunto terminado. Si no me traes el dinero, prepárate. ¿Pero de dónde voy a sacarlo? Por Dios, si no los tengo. En tu casa hay dinero de sobra. Arréglatelas como puedas. Así que mañana después del colegio, y te aseguro que si no me los traes... Me lanzó una mirada terrible. Escupió otra vez y desapareció como una sombra. No podía subir a casa. Mi vida estaba destrozada. Pensé escaparme para no volver más o tirarme al río. Pero no eran ideas claras. Me senté a oscuras en el último peldaño de la escalera. Me hice un ovillo y me entregué a mi desgracia. Allí me encontró llorando Lina, cuando bajó a coger la leña con una cesta. Le pedí que no dijera nada y subí.
En el perchero, junto a la puerta de cristal, colgaban el sombrero de mi padre y la sombrilla de mi madre. El hogar y la ternura me salían al encuentro en aquellos objetos, y mi corazón les saludó agradecido y suplicante, como el hijo pródigo a las viejas estancias de la casa paterna. Pero todo aquello ya no me pertenecía. Era del mundo claro de los padres, y yo me había hundido profunda y culpablemente en el torrente desconocido. Me gusta mucho esta parte, ¿verdad? Porque para él, este pequeño error ya lo convierte automáticamente en una persona del lado oscuro. Es como que solo ocupaba un 2% para cruzar esa línea. Aunque sí entiendo la perspectiva, ¿verdad? De que hacer algo malo automáticamente te califica en ciertos aspectos como una persona mala, pero sabemos que eso es un espectro. Lo bueno y lo malo son matices de gris, no es blanco y negro. Obviamente un niño no entiende, es la primera experiencia que tiene del poder oscuro. Me había enredado en la aventura y el pecado, me amenazaba el enemigo y me esperaban peligros, miedo y vergüenza. El sombrero y la sombrilla, el viejo suelo de ladrillo, el gran cuadro sobre el armario del pasillo, y desde el cuarto de estar la voz de mis hermanas mayores. Todo aquello me resultaba más querido, más delicado y valioso que nunca. Ahora que la regó, ahora que hizo el problema, ve y aprecia lo que tiene. Pero ya no era un consuelo y un bien seguro, sino un vivo reproche. Esto ya no era mío. Yo no podía participar más en su alegría y tranquilidad. Llevaba en las botas barro que no podía limpiar en el felpudo, y traía conmigo sombras de las que el mundo del hogar nada sabía. ¿Cuántos secretos y temores había yo tenido? Había sido un juego y una broma comparado con lo que traía hoy a estas habitaciones. Coño, este man, un pequeño error y se le destruye el mundo. El destino me perseguía. Hacia mí se tendían unas manos de las que mi madre no podía protegerme y de las que nada debía saber. ¿Que mi delito fuera hurto o mentira? ¿No había jurado por Dios y mi salvación? Importaba poco. Mi pecado no era este o aquello. Mi pecado era haber dado la palabra al diablo. Wow. ¿Por qué había ido con ellos? ¿Por qué había obedecido a Cromer en vez de a mi padre? ¿Por qué había inventado la historia del robo? ¿Por qué había vanagloriado de un delito como si se tratara de una hazaña? Ahora el diablo me tenía agarrado por las manos. Ahora el enemigo me perseguía. Por un momento no sentí miedo por el día siguiente, sino la terrible certidumbre de que mi camino iba cuesta abajo, hacia las tinieblas. Sentía claramente que mi delito seguiría forzosamente otros, que mi presencia ante mis hermanas, mis saludos y mis besos a mis padres eran mentiras porque yo llevaba en mí un destino y un secreto que escondía entre ellos. Durante un instante tuve un destello de confianza y esperanza al que el sombrero de mi padre podía decirle todo y aceptar su sentencia y su castigo. Podía serle mi confidente y mi salvador. Eso solo significaría una penitencia, como lo había hecho muchas veces, una hora difícil y amarga, un pedir perdón arrepentido y contrito. Contrito, no me sé esta palabra. Contrito, que siente contrición. Ok, entonces familia de arrepentimiento. Qué dulce me parecía aquello. Cómo deseaba hacerlo, pero era imposible. Sabía que no lo haría. Sabía que ahora guardaba un secreto, una culpa que tenía que llevar yo solo. Quizás me encontraba ahora en un mundo crucial. Quizás me encontraba ahora en un momento crucial. Quizás iba a pertenecer desde ahora al mundo de los malos, a compartir secretos con los malvados, a depender de ellos, a obedecerles y a convertirme en uno de ellos. Había jugado a ser hombre y héroe y ahora tenía que soportar las consecuencias. Me gustó que al entrar mi padre se fijara en mis zapatos mojados. Aquello distraería su atención. Así no se daría cuenta de lo peor y yo podía cargar con una reprimenda que en secreto trasladaba a la otra culpa. Al mismo tiempo surgió en mí un extraño nuevo sentimiento lleno de espinas. Me sentía superior a mi padre. Sentí durante un momento cierto desprecio por su ignorancia. Su represión por las botas mojadas me parecía mezquina. Si tú supieras, pensaba yo como un criminal al que interrogan por un panecillo robado, mientras él tiene asesinatos sobre su conciencia. Era un sentimiento feo y repulsivo, pero muy fuerte y con un profundo encanto, y que me encadenaba como fuerza a mi secreto y a mi culpa. Wow, este man hizo algo mal y se cree el villano de toda la historia. Era un sentimiento feo y repulsivo, pero muy fuerte y con un profundo encanto,
y que me encadenaba con fuerza a mi secreto y a mi culpa. Quizás, pensaba yo, Cromer ha ido a la policía. Cromer haya ido ya a la policía y me ha denunciado. Los nubarrones empiezan a amontonarse sobre mi cabeza y aquí me tratan como un chiquillo. De toda esta vivencia, de cuanto va relatado hasta aquí, constituyó este momento lo más importante y perdurable. Fue el primer resquebrajamiento de la divinidad del Padre, el primer golpe a los pilares sobre los que había descansado mi niñez, y que todo hombre tiene que destruir para poder ser él mismo. Me gusta esto porque es un proceso por el cual obviamente todos pasamos, ¿verdad? Para poder crear el individuo, uno tiene que desarrollar su propio sentido de moralidad. Y para hacer eso, tenemos que romper la moralidad que nuestros padres aplican a nosotros mismos, ¿verdad? Para individuo, tenemos que romper la moralidad dada de los padres. Porque es obvio, esta moralidad existe a base de las experiencias de nuestros padres, pero no la nuestra. Estos acontecimientos que nadie ve forman la línea interior y esencial de nuestro destino. Vamos a marcar esa línea porque me gustó mucho. Estos acontecimientos que nadie ve forman la línea interior y esencial de nuestro destino. Qué buena línea. El desgarrón cicatriza y se olvida, pero en el interior del ser continúa existiendo y sangrando. A mí mismo me dio enseguida miedo del nuevo sentimiento, y me hubiera tirado al suelo para besar a mi padre los pies y pedirle perdón, pero no se puede pedir perdón por algo esencial, y eso lo siente y sabe un niño tan profundamente como un sabio. Damn, es con fuego, hermano. Tenía necesidad de pensar sobre este asunto y trazar caminos para el día siguiente, pero no pude hacerlo. Me pasé toda la tarde intentando acostumbrarme al ambiente transformado que reinaba en nuestro cuarto de estar. El reloj y la mesa, la Biblia y el espejo, la librería y los cuadros se desprendían de mí. Con el corazón helado, me veía obligado a contemplar cómo mi mundo y mi vida feliz y buena se transformaba en pasado y se desligaban de mí. Me veía sujeto por nuevas y absorbentes raíces al mundo extraño y tenebroso. Descubrí el gusto de la muerte, y la muerte sabe amarga porque es nacimiento, porque es miedo e incertidumbre ante una aterradora renovación. ¡Wow! ¡Qué línea!, ¿verdad? Una vez más, descubrí el gusto de la muerte, y la muerte sabe amarga porque es nacimiento, porque es miedo e incertidumbre a una aterradora renovación. Vamos a marcarla aquí también. Pero él obviamente no se está refiriendo a una muerte real, sino que está refiriéndose a la muerte de su moralidad, una muerte moral. Y cuando menciona porque es miedo e incertidumbre ante una aterradora renovación, él está básicamente diciendo que él entiende el proceso de la muerte, pero no la muerte al dejar de existir, sino el proceso de cambio, que como una acción te marca tan profundamente hasta el punto en que te convertís en una persona completamente nueva, un ser completamente distinto, ante una aterradora renovación. Su renovación se refiere explícitamente al cambio hecho por la acción mala. Por fin llegó la hora de acostarme, pero antes, como último purgatorio, tuve que aguantar las oraciones de la noche, en las que se cantó una de mis oraciones preferidas. Yo no canté. Cada tono era como hiel y veneno para mí. Tampoco recé con ellos, y cuando mi padre pronunció la acción de gracias y terminó con las palabras «Tu espíritu esté con nosotros», un impulso me apartó de su comunidad. La gracia de Dios estaba con todos ellos, pero no conmigo. Me fui a mi cuarto, aterido y profundamente cansado. ¡Qué exagerado! No te voy a mentir. O sea, lo entiendo esta presión que le está sintiendo, pero wow, o sea, no sé qué tipo de niño era él o qué le estaban enseñando en la escuela, pero tiene un sentido de moralidad tan grande. O sea, para sentir que se convirtió en una persona completamente nueva, es como wow. Creo que fue alrededor de este tiempo, cuando estaba leyendo este libro, que también yo estaba pasando por ese proceso de hacer estupideces, de engabillarme con las personas, de hacer cosas malas, de mentirle a mi mamá cuando salía después de la escuela o cuando agarraba un poquito más de dinero del que ella me daba. Pero no pasé por este proceso, ¿verdad? No sentí que me estaban desraigando del mundo de la luz, pero sí sentí al principio, ¿verdad? No me daba la culpa. La culpa me llegó mucho después, cuando me agarraron, ¿verdad? Cuando mi mamá descubrió que le había hecho eso, fue cuando sentí el sentido de la culpa, porque obviamente me explicó, pero no tuve este proceso. Me estaría interesado
de ver si ustedes han tenido un proceso similar a este aislamiento profundizado de lo bueno y lo malo. En la cama, después de un rato, cuando el calor y la seguridad me envolvían cariñosamente, mi corazón volvió otra vez a la angustia, revoloteando temeroso en torno a lo que había pasado. Mi madre acababa de darme las buenas noches. Como siempre, sus pasos aún resonaban en la habitación y el resplandor de su vela aún refulgía en la puerta entreabierta. Ahora, pensé, ahora vendrá otra vez. Se ha dado cuenta de todo. Me dará un beso, me preguntará con bondad y comprensión, y entonces podré llorar. Se me derretirá el hielo que tengo en la garganta. La abrazaré y se lo diré todo. Entonces todo volverá a la normalidad. Será la salvación. Él quiere salir, o sea, aceptó su cambio, aceptó su culpa, pero al mismo tiempo quiere que alguien le abra la puerta de la salvación. Pero ¿por qué él no se siente cómodo abriendo la puerta de la salvación él mismo, si está en el lugar protegido por los padres? ¿No tiene confianza en sus padres? ¿O todavía no sabe que esa es una opción? ¿Verdad? La verdad como arma de liberación. Porque la pregunta aquí es, ¿él ya ha hecho esto anteriormente? ¿Él ha hecho algo que lo califica como una persona oscura y ha sido, o sea, recibe un papao en las manos y todo bien? ¿O simple y sencillamente no tiene una comparación para decir si eso va a estar bien o mal? Honestamente no sabría decirlo porque hay muchos factores aquí, ¿verdad? O sea, no sé. Pero no sé, creo que todos hemos pasado por ese proceso en el cual hemos hecho algo malo y no sabemos exactamente cómo lidiar con ello. Creo que lo que está esperando es guía de cómo salir. Pero así son las cosas, ¿verdad? Ese es el proceso de crecimiento. Cuando la rendija de la puerta volvió a quedar a oscuras, estuve un rato escuchando, convencido de que tenía que suceder así por fuerza. Luego volví a mis penas y me enfrenté con mi enemigo. Lo veía claramente. Tenía guiñando un ojo, su boca reía brutalmente, y mientras yo le miraba, seguro que no podía escapar. Él crecía y se hacía cada vez más horrible, y sus ojos malvados lanzaban destellos diabólicos. Estuvo junto a mí hasta que me dormí, y entonces no soñé con él ni con las cosas de aquel día, sino que mis padres, mis hermanas y yo íbamos en una barca y nos rodeaba la paz y la luz de un día de vacaciones. En medio de la noche me desperté con el sabor de la felicidad aún en la boca. Todavía veía brillar los trajes blancos de mis hermanas bajo el sol, pero me precipité desde aquel paraíso a la realidad y de nuevo encontré cara a cara con el enemigo de los ojos malvados. Por la mañana, cuando mi madre entró presurosa, diciendo que era tarde y preguntándome por qué estaba aún en la cama, tenía yo muy mala cara. Al preguntarme si me pasaba algo, vomité. Parecía que con ellos ganaba algo. Me gustaba estar un poco enfermo y pasarme una mañana entera en la cama, tomando manzanilla y escuchando cómo mi madre... ¡Ay, manzanilla! Otro traguito de té de manzanilla, para los que lo saben, con un poquito de... Iba a decir margarina, pero no todo el mundo le dice margarina. De butter, con un poquito de butter derretida, tomando manzanilla y escuchando cómo mi madre arreglaba el cuarto de al lado y Lina recibía al carnicero en el pasillo. Una mañana sin colegio era algo maravilloso y legendario. El sol jugueteaba en la habitación, pero no era el mismo sol contra el que se bajaban las cortinas verdes en el colegio. Sin embargo, todo aquello no tenía hoy el sabor de otras veces y me sonaba a falso. Ojalá me hubiera muerto, pero solo me sentía un poco mal, como muchas veces me había sentido, y con eso no se arreglaba nada. Sí, me salvaba del colegio, pero no me salvaba de Cromer, que me esperaría a las 11 en el mercado. El cariño de mi madre no me consolaba, me molestaba y me dolía. Me hice el dormido y me puse a pensar. No había salida. A las 11 tenía que estar en el mercado. A las 10 me levanté y dije que estaba mejor. Me contestaron, como siempre en estos casos, que me volviera a la cama, que si no tendría que ir al colegio por la tarde. Dije que iría de buena gana al colegio y no tenía trazado un plan. Sin dinero no podía presentarme a Cromer. Tenía que hacerme con la hucha que al fin y al cabo me pertenecía. No contenía dinero suficiente, eso ya lo sabía, pero algo era. Y un presentimiento me decía que mejor era eso que nada y que así Cromer se apaciguaría. Tuve una sensación malísima al entrar en calcetines en el cuarto de mi madre para sacar la hucha de su escritorio, pero no era una sensación tan insoportable como la de ayer. Los latidos del corazón casi me ahogaban y me fue mejor cuando descubrí en el zaguán que la hucha estaba cerrada. Era fácil abrirla, solo había que romper una fija rejilla de hojalata,
pero no me dolió hacerlo porque con ese acto había cometido realmente un robo. Me parece interesante que ahora que se está haciendo un robo no siente la misma culpa. ¿Será porque esta acción él la denomina necesaria? ¿Como un mal necesario para sobrevivir? Como esta acción cancela mi otra acción, por ende es mejor y es menos mala que la otra. ¿Será porque esta no nació a base de una mentira? Preguntas, preguntas, preguntas. Hasta ahora solo había goloseado terrones de azúcar y fruta. Esto, sin embargo, era robar, aunque fuera mi dinero. Me di cuenta de que había dado un paso más hacia Cromer y su mundo, de que iba poco a poco cuesta abajo, pero me obstiné en ello. Al diablo todo. Ahora no podía volverme atrás. Conté el dinero con miedo. En la hucha hacía mucho ruido, pero ahora en la mano era una miseria. 65 céntimos. Escondí la hucha bajo la escalera y con el dinero en la mano salí de la casa. Con una sensación totalmente nueva. Arriba alguien me llamaba, o eso me pareció. Eché a andar deprisa, aunque tenía mucho tiempo por delante, y fui dando rodeos por las callejas de una ciudad transformada. Bajo nubes nunca vistas, ante edificios que me observaban, y entre personas que sospechaban de mí, en el camino me acordé de que un compañero mío había encontrado un día un thaler en el mercado de ganado. De buena gana hubiera rezado para que Dios hiciera un milagro y me permitiera un descubrimiento así. Mira, no rezaste la noche anterior, Emil, así que Él no te va a bendecir. No seas como esas personas que solo van a Dios cuando lo ocupan. Pero yo no tenía derecho a rezar. No, sí lo sabe. Él sabe que no puede. Además, eso no hubiera arreglado la hucha rota. Frank Cromer me vio venir de lejos, pero se acercó lentamente y como si no me viera. Cuando llegó a mí, me hizo un gesto para que le siguiera. Bajó por la Strogass. Bajó por la Strogass, cruzó el puente y siguió caminando hasta que se detuvo cerca de un edificio en construcción, ya en las afueras. Nadie estaba trabajando en la obra. Los muros se levantaban desnudos, sin ventanas ni puertas. Cromer echó un vistazo a su alrededor y entró por una puerta. Yo le seguí. Se paró detrás de un muro, me llamó y tendió la mano. ¿Qué? ¿Lo traes? Preguntó fríamente. Otra vez. ¿Qué? ¿Lo traes? Preguntó fríamente. No sé qué tipo de voz le quiero dar a Cromer todavía, porque sé que es un niño, no tiene una voz de adulto, pero todavía no sé exactamente qué le quiero dar. Me gusta que él automáticamente ya ve a Cromer como una figura de autoridad corrupta, ¿verdad? Él se siente completamente impotente. Él solo puede obedecer, solo tiene que seguirlo. Saqué el puño del bolsillo y dejé caer mi dinero en la palma de su mano. Antes de que hubiera caído la última moneda, ya lo había contado. Son 65 céntimos, dijo y me miró. Sí, contesté tímidamente. Es todo lo que tengo. No es bastante, ya lo sé, pero es todo. No tengo más. Te creía más listo, me replicó casi con bondad. Entre hombres de honor tiene que haber orden. No quiero aceptar nada de ti que no sea justo, tú lo sabes. Toma tus perras. El otro, ya sabes quién, no intentará regatear conmigo. Ese paga. Pero no tengo más. Son todos mis ahorros. Eso es cosa tuya. Pero vamos, no quiero hacerte daño. Me debes aún 1,35 marcos. ¿Cuándo me los vas a dar? Los tendrás, Cromer, seguro. Aún no sé cuándo, pero quizás tenga pronto dinero. Mañana o pasado. Comprenderás que no puedo decírselo a mi padre. A mí eso no me importa. Pero ya sabes que no quiero hacerte daño. Yo podía tener ese dinero antes del mediodía. Y ya sabes que soy pobre. Tú tienes trajes bonitos y te dan mejor comida que a mí. Pero no voy a decir nada. Esperaré un poco. Pasado mañana te llamaré por la tarde y me lo traes. Conoces bien mi silbido. Me silbó una señal que ya había oído muchas veces. La estructura me confunde porque no sé cuando sale de diálogo a explicación, así que me está confundiendo un poquito. Me sirvió una señal que ya había oído muchas veces. Sí, dije, ya sé. Se marchó como si yo no tuviera nada que ver con él. Aquello había sido un negocio y nada más. Hoy todavía me asustaría el silbido de Cromer si lo oyera inesperadamente. O sea, como que lo va a cazar todo el tiempo, ¿verdad? Es como ese trauma duradero. El silbido es el símbolo de control, destino perdido de libertad. Él reconoce este trama. Este capítulo no es solo de cosa de niños, sino consecuencias psicológicas duraderas. O sea, como le decimos, PTSD. Desde aquel día lo tuve que escuchar muchas veces. Me daba la impresión de oírlo constantemente sin cesar. No había lugar,
juego, trabajo o pensamiento donde no llegara ese silbido que me esclavizaba y que era mi destino. A menudo bajaba yo en las tardes suaves y multicolores de otoño a nuestro pequeño jardín que tanto me gustaba, y un extraño impulso me llevaba a los juegos infantiles de épocas pasadas. Jugaba a ser un niño más pequeño de lo que yo era y que aún era bueno, libre, inocente y protegido. En medio de los juegos sonaba desde cualquier parte el silbido de Cromer, siempre esperando, pero siempre terriblemente inquietante e inoportuno, rompiendo la paz, destruyendo mis pensamientos. Entonces tenía que salir y seguir a mi verdugo a sitios apartados y feos, justificarme ante él y escuchar sus amenazadoras peticiones de dinero. Todo esto duraría unas semanas, pero a mí me pareció que fueron años, una eternidad. Raras veces conseguía dinero, de vez en cuando alguna perra que robaba en la cocina, cuando Lina dejaba allí la bolsa de la compra. Cromer siempre me reñía y me hundía en su desprecio, diciendo que yo quería engañarle y estafarle, que era yo quien le robaba lo suyo y le hacía desgraciado. Vamos a leer esto otra vez porque no me gustó mucho. Pero me gusta mucho este concepto, ¿verdad? Que él menciona de que él es el esclavo del silbido, este determinismo total. Sinclair siente que ha perdido todo su control sobre su vida, el silbido lo puede llamar a cualquier momento. Vamos a ver dónde estaba. Que verdad, el silbido destruye mis pensamientos. Es como que ha entregado su agencia a Cromer. Pero eso es algo de autocompasión, ¿verdad? Todavía tiene opciones que no puede ver. Está cegado por el miedo. ¿Dónde estábamos? Porque no me gustó la última vez como lo leí. Ok, ahí estábamos. Cromer siempre me reñía y me hundía en su desprecio, diciendo que yo quería engañarle y estafarle, que era yo quien le robaba lo suyo y le hacía desgraciado. Nunca en toda mi vida he sentido la desdicha tan cerca del corazón. Nunca he sentido mayor desesperanza en mi mayor dependencia. Me gusta mucho eso, ¿verdad? Nunca he sentido mayor desesperanza ni mayor dependencia. Había llenado la hucha de fichas de jugar. Había llenado la hucha de fichas de jugar. Wow. O sea, pobre chavo. Había llenado la hucha de fichas de jugar y la había vuelto a dejar en su sitio. ¿Ves? Creo que hay muchos... Voy a tratar de encontrar otra versión porque hay varios errores interesantes de ortografía. Nadie preguntó por ella. Pero también aquello podía venirse encima cualquier día. Pero... ¿saben qué? Volviendo a lo interesante, ¿verdad? Cuando dice que él llega las fichas, que llenó la hucha con fichas de jugar, es muy interesante lo que vemos, ¿verdad? Ese simbolismo que representa la autenticidad contra la apariencia, llevada a unos extremos muy grandes. Es como que ha sido forzado a llevar esta doble vida, pero que no puede sostener indefinidamente. No sabe cómo salir del hoyo que él mismo excavó, pero no sabe que está causando más problemas. Lo cual creo que todos hemos hecho. Tal vez solo yo. Es posible. ¿Quién lo sabe? Pero bueno, continuando. Más que al silbido brutal de Cromer, temía yo a mi madre cuando se acercaba a mí suavemente. ¿Vendría acaso a preguntarme por la hucha? Ya están encima de él. Como que en realidad le tiene más miedo a la bondad de su madre. O no sé si es miedo a la bondad o aberración a recibir algo del mundo de la luz. Porque si es más miedo a recibir lo bueno del mundo de la claridad, pues vemos una moralidad diferente, ¿verdad? Pero asumamos que le tiene miedo a la bondad de su madre que a la crueldad de Cromer. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué su bondad expone su culpa? No puede aceptar amor porque se siente indigno. La moralidad binaria de su crianza lo ha dejado sin espacio para redención. Un error es caída total. No creo que he conocido a un niño que se haya estresado tanto como este chavo. Como muchas veces me presentaba ante mi verdugo sin dinero, este empezó a atormentarme y a utilizarme de otra manera. Me hacía trabajar para él. Me obligaba a tener en su lugar los recados que le encargaba su padre. O me mandaba a hacer algo difícil como saltar 10 minutos a la pata coja. O colgar en un transeúnte un monigote en la espalda. Estos suplicios se prolongaban muchas noches en los sueños y me despertaban empapado de sudor. Durante un tiempo caí enfermo. Durante el día vomitaba a menudo y tenía frío. Por la noche, sin embargo, tenía fiebre y sudores. Mi madre se daba cuenta de que algo no iba bien y me demostraba un cariño tan grande que me martirizaba, ya que no podía corresponderle con franqueza.
Una vez mi madre me trajo un trocito de chocolate a la cama. Aquello era un recuerdo de años pasados, cuando solía recibir estas pequeñas sorpresas si había sido bueno. Me dolió tanto el recuerdo que solo pude mover la cabeza. Ella me preguntó qué me pasaba y me acarició el pelo. Solo pude responder, nada, nada. No quiero que me des nada. Dejó el chocolate en la mesilla y salió de la habitación. Cuando al día siguiente me quiso interrogar sobre lo sucedido, hice como si no me acordara de ello. Un día trajo al médico, que me hizo un reconocimiento y me recetó abluciones frías por la mañana. Este punto de que rechazó el chocolate trae este concepto de autenticidad imposible, ¿verdad? Él no puede aceptar el amor sin confesar, pero confesar destruía todo. Está atrapado entre dos imposibilidades. Porque una acción derrumba a la otra y la otra crea este efecto dominó. Es un momento desgarrador. El sistema moral que lo crió no tiene mecanismo para el perdón real, solo para la pretensión del arrepentimiento. Porque él nunca ha hecho algo así, no sabe las acciones, no sabe la reacción que va a tener dentro de su familia. Y es muy interesante este concepto, ¿verdad? Mi estado durante aquel tiempo era una especie de desjuiciamiento. En medio de la paz ordenada de nuestra casa, yo vivía atemorizado y torturado como un fantasma. Vive atrapado en una cárcel que él mismo creó dentro de su hogar, claro. Él trajo la oscuridad que se convirtió en la cárcel en la cual él vive. No participaba en la vida de los demás y raras veces me olvidaba de mí mismo. Con mi padre, que muchas veces me interrogaba irritado, me mostraba frío y hermético. Decidió aislarse totalmente. Ya no encaja en lo bueno, pero independientemente, él todavía vive dentro de un lugar donde lo claro todavía existe. Pero él ya no puede relacionarse con eso, así ¿cuál es su solución? Aislamiento. ¿Y qué causa esto? Él, ¿verdad?, se convierte en un espectro en su propia casa. Presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Físicamente, emocional, ausente. Lo cual es la peor solución que una persona puede escoger en estos momentos. La disociación como mecanismo de supervivencia. Eso es lo que estamos viendo. No puede ser el mismo en ninguno de los dos mundos ahora. No pertenece, está en el medio. No es ni bueno ni malo. Entonces para él, lo bueno y lo malo, o el mundo claro y oscuro, es extremadamente binario, ¿verdad? Y aquí también muestra la ruptura familiar, ¿verdad? Él está creando una ruptura dentro de su familia porque no puede confesar. El silencio como autoprotección, eso es lo que estamos viendo aquí, pero como presión. La frialdad es su última defensa, porque al aislarse, él cree que está desarrollando un sistema de protección, pero al mismo tiempo está causando daño a las personas que él ama. Pero bueno, en la próxima lectura vamos a continuar con el capítulo 2, que va a ser Caín. Continúa con la página 25. Honestamente pensé que esto iba a ser solo una hora, pero leímos por 1 hora y media. Más de lo que quería leer, pero nos trajo a un buen punto del libro. No les voy a hacer un spoiler del libro de Caín tampoco, ¿verdad? O sea, no se pasen. Pero bueno, esta fue nuestra primera reunión. Entonces, ¿qué pasó? Conocimos a Emile Sinclair cuando tiene 10 años. Vive en este mundo dividido. Su casa, sus padres, las reglas claras por un lado, en la calle, lo prohibido, lo oscuro por el otro. Y él queda atrapado en los dos por una estupidez, por un acto de heroísmo que terminó mordiéndole el culo. No sé si puedo decir culo aquí. Pero bueno, inventa una mentira, ¿verdad? Este robo de manzanas es su propia cárcel. Esta mentira blanca crea su verdugo, crea su prisión. Y vemos que esta acción completamente lo deja solo, viviendo como un fantasma en su propia casa. Fue brutal este episodio, ¿no? Este episodio como que se fuera tele. Fue brutal este capítulo, ¿no? Una perfecta introducción al mundo de Emile Sinclair. Y pueden notar por qué cuando lo leí de niño me causó mucho impacto. Lo que me parece muy interesante al releer esto ahora es que cuando yo era un niño, leí esto y pensé, wow, este man hizo algo malo, por eso se siente de esta manera. El arrepentimiento es muy fuerte porque hizo algo malo. Pero ahora
espero que ustedes también hayan podido ver algo distinto. Veo un niño atrapado en un sistema moral que no tiene espacio para error. Un solo paso es falso y ya está. Caída total. No hay perdón real, no hay manera de volver. Es un sistema bien estricto, un sistema binario. Y sabemos que las acciones buenas y malas no caben en ese sistema binario. Y eso de los dos mundos, no sé si ahora, sé que no son separados. Sé que no son binarios. Uno no puede existir en el otro. Nosotros como personas no somos no somos ni buenos ni malos. Somos una combinación de matices en ese aspecto. Y creo que Hughes nos está tratando de decir en este primer capítulo de que esa división interna es la trampa. Que mientras Sinclair cree que tiene que elegir uno o el otro, causa su destrucción. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en el próximo capítulo. Nos vemos la próxima semana, en el mismo día, a la misma hora, todos los lunes. Vamos a empezar a hacer este stream de las 9 hasta las 10:30, 10:40 cuando terminemos el capítulo. A la hora vamos a leer el capítulo 2 que se llama Caín. Y ya con este título saben que se va a poner bien intensa la cosa. Así que nos vemos acá en Cake. Si esto les gustó, también me pueden buscar en Instagram y TikTok como Bibliomanías es en Instagram y bibliomanía.es en TikTok. Me voy a estar subiendo clips de este stream durante la semana, momentos claves, reacciones, ese tipo de cosas. Y también voy a subir la versión limpia de la lectura sin las pausas en YouTube para que puedan seguir el flujo. Así que si se pierden algo o quieren volver a escuchar una parte, ahí va a estar todo. También voy a subir la transcripción de este audio para que puedan responder a mi análisis. Y los links van a estar en la descripción. Gracias por estar acá en nuestro primer stream. Es el primero de muchos. No sé exactamente a dónde va esto, pero estoy contento de que lo estemos haciendo juntos. Cuídense, nos vemos el lunes. Y como lo dije, un libro a la vez.